Evangelio de hoy. Lunes, 24 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus dones en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas. Y dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos estos han dado como ofrenda de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contraste entre las apariencias humanas y la mirada de Dios. El episodio de la viuda pobre surge silencioso, casi inadvertido, en medio del bullicio del templo. Mientras muchos admiraban los grandes aportes de los ricos, Jesús dirige su mirada hacia alguien que nadie había notado. Este contraste inicial abre una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. La distancia abismal entre lo que el ser humano considera valioso y lo que Dios verdaderamente mira en lo secreto del corazón. En un ambiente donde los aportes abundantes parecían símbolo de prestigio y bendición divina, la pequeña figura de una mujer que depositaba 2 moneditas sin valor aparente revela un misterio que transforma la comprensión de la fe. Jesús no evalúa la cantidad, ni la apariencia, ni el ruido de las monedas que caen en el arca, sino la verdad interior con la que cada persona se presenta ante Dios. La escena del templo como espacio de revelación. El templo en tiempos de Jesús era un lugar cargado de simbolismo, actividad social y religiosa. Allí confluían ricos, pobres, peregrinos, sacerdotes y autoridades. Era el punto donde se manifestaban las tensiones de la vida real. Devoción auténtica y religiosidad vacía. Generosidad sincera y apariencia hipócrita. Jesús, sentado frente al arca de las ofrendas, observa con serenidad lo que para muchos sería un simple acto administrativo del culto. Sin embargo, en esa cotidianidad surge una revelación. Dios se hace visible en los gestos ocultos, en lo aparentemente pequeño, en las acciones que nacen de un corazón sincero y que no buscan recompensa humana. La viuda pobre no solo aporta unas monedas. Ella introduce en escena un modo diferente de vivir la relación con Dios. La pobreza como lugar donde se manifiesta la verdad. Cuando Jesús reconoce la ofrenda de la viuda, no exalta la miseria en sí misma, sino la verdad que brota de un corazón sin doblez. La pobreza, especialmente en las mujeres viudas de aquella época, era sinónimo de vulnerabilidad absoluta. No había seguridades económicas, ni redes de protección, ni consideración social. Y aún así, de ese lugar de fragilidad surge un acto de entrega total. La viuda no está dando desde lo que le sobra, porque no sobran los días ni sobran los recursos. Ella ofrece lo esencial, lo que sostiene su vida diaria. Al hacerlo, Jesús muestra que en la pobreza existe una profundidad espiritual que puede iluminar a quienes viven rodeados de abundancia pero encerrados en el miedo a perder lo que poseen. La verdadera generosidad como expresión de confianza en Dios. Lo que distingue a la ofrenda de la viuda no es la cantidad, sino la fe. Su gesto corresponde a una confianza radical.
Que se atreve a entregar lo último que tiene porque reconoce que su seguridad no descansa en las monedas, sino en Dios. La generosidad, en su esencia más pura, no se fundamenta en la capacidad material, sino en la libertad interior. Quien se siente sostenido por Dios es capaz de compartir lo que tiene sin temor, mientras que quien vive aferrado a sus posesiones teme desprenderse, incluso de lo superfluo. En esta perspectiva, la viuda pobre no solo da más que los ricos, sino que enseña una forma de libertad que los poderosos tal vez desconozcan. La ofrenda que nace del amor y no de la obligación. El gesto de la viuda desborda cualquier sentido de obligación religiosa. No da para cumplir con un precepto, ni para ganar reconocimiento, ni para ser vista. Lo hace movida por un amor profundo que ve en Dios el destinatario de lo mejor que posee, por poco que sea. Esta ofrenda, surgida desde el corazón, supera cualquier cumplimiento externo. La actitud de los ricos, aunque aparentemente generosa, no necesariamente nace del amor, sino de un sentido social, de costumbre o de poder. Jesús deja en claro que la autenticidad no se mide por la espectacularidad, sino por la intención interior. Lo que para muchos es insignificante, para Dios es grande cuando brota del amor. La paradoja que transforma la comprensión del valor. En este breve pasaje, Jesús rompe con la lógica económica y social del valor. Allí donde los hombres ven poco, Dios ve mucho. Donde se considera una pérdida, Dios ve ganancia. Donde parece que nada cambia, Jesús revela el poder transformador de lo pequeño. La paradoja evangélica quiebra toda estructura de pensamiento que mide a las personas por sus resultados externos. La viuda pobre representa ese misterio evangélico, donde lo débil confunde a lo fuerte, lo pequeño desarma lo grande, y lo insignificante se vuelve el punto donde se manifiesta el reino. En su acto se revela que lo verdaderamente valioso no es lo que la persona entrega, sino lo que reserva para sí. Ella lo entrega todo porque se guarda únicamente para Dios. La espiritualidad del desprendimiento interior. La escena invita a contemplar el desprendimiento interior como camino de libertad. No se trata solo de desprenderse de bienes materiales, sino de dejar atrás la necesidad de reconocimiento, el orgullo, el deseo de aparentar, el miedo a la inseguridad y la autosuficiencia que cierra el corazón. La viuda pobre enseña que la verdadera grandeza espiritual consiste en vivir sin cálculos, sin medir constantemente lo que se da y lo que se recibe. Su gesto contiene una pureza que no nace de la improvisación, sino de una vida acostumbrada a confiar más allá del temor. Quien se desprende de sí mismo se abre al misterio de un Dios que cuida a los suyos con delicadeza infinita. El secreto de la fe silenciosa. La fe de la viuda es silenciosa, no pronuncia palabras. No busca aplausos, no pretende enseñar. Sin embargo, Jesús la convierte en maestra de todos sus discípulos. En su silencio se esconde una confianza profunda que muchos discursos no logran transmitir. Este silencio de fe se asemeja al de tantas personas que en la cotidianidad viven su relación con Dios, sin que nadie las note, madres que se sacrifican, trabajadores que ofrecen su esfuerzo con humildad, ancianos que oran en silencio,
Jóvenes que luchan contra la tentación de la apariencia. La fe más auténtica no necesita ruidos, sino verdad interior. La viuda pobre se convierte así en icono de esas vidas ocultas que Dios contempla con inmenso amor. La invitación a revisar la propia relación con los bienes. La enseñanza de Jesús impulsa a mirar hacia el propio corazón y preguntarse desde dónde se realiza la entrega personal. No se trata solo de dinero, sino de tiempo, energía, afecto, talentos, presencia y escucha. Muchas veces se da lo que sobra. Los minutos que no se necesitan. La atención que no cuesta, la ayuda que no compromete. La viuda pobre confronta esta actitud e invita a revisar si la propia ofrenda a Dios y a los demás nace de la abundancia o de un verdadero compromiso interior. Ella muestra que el amor auténtico se mide en la capacidad de dar incluso cuando parece que no es conveniente, incluso cuando duele, incluso cuando implica renunciar a seguridades. El reino revelado en lo pequeño y frágil. El gesto de la viuda es una llaga luminosa donde el reino de Dios se manifiesta. Allí donde la lógica humana ve pobreza, Jesús ve una semilla que anuncia el reino. En la fragilidad se revela la fortaleza divina. En la pequeñez se despliega la grandeza del amor. En lo escondido se manifiesta la presencia silenciosa de Dios. La viuda desnuda la lógica del reino, donde las prioridades se invierten y el valor auténtico surge de lo que no puede medirse. Su ejemplo anticipa el misterio pascual. La vida entregada libremente, la ofrenda total. La renuncia que abre paso a la salvación. El reino no entra desde el ruido de los poderosos, sino desde el susurro de los humildes. Una llamada a la confianza radical. El gesto de la viuda pobre resuena como una invitación a confiar sin reservas en Dios. Ella entrega lo último que tiene porque sabe que Dios no abandona a quienes se confían a Él. La fe madura no consiste en creer que las cosas saldrán siempre bien, sino en ponerse completamente en manos de Dios, aun cuando no se vea con claridad el camino. La viuda muestra que la confianza radical no es negligencia ni irresponsabilidad, sino una actitud interior que reconoce que la providencia divina es más sólida que cualquier seguridad material. Allí donde la lógica del mundo exige acumulación, Jesús revela el camino de la confianza. El rostro de Dios reflejado en la sencillez. En la ofrenda de la viuda pobre se revela, de manera silenciosa, un rostro de Dios que a veces pasa desapercibido en la vida cotidiana. Un Dios que se conmueve ante lo sencillo, que se deja tocar por los gestos mínimos, que se acerca a las historias silenciosas, y que prefiere la autenticidad antes que la abundancia. La viuda no ofrece discursos, no expone teologías elaboradas, no proclama una fe llena de palabras. Simplemente actúa desde el corazón. Y es precisamente esa acción, tan discreta y humilde, la que refleja la esencia misma del Dios que Jesús revela. Un Dios que ama lo pequeño, que se complace en lo oculto, que mira más allá de los criterios humanos. Allí donde la sociedad exalta lo grandioso, Jesús se detiene ante lo pequeño, para mostrar que el amor divino no se deja impresionar por apariencias. La viuda pobre, sin saberlo, se convierte en un espejo del corazón de Dios, demostrando que la sencillez es un camino privilegiado hacia lo sagrado.
La pedagogía de Jesús en torno a lo invisible. Jesús no solo observa la escena, sino que la transforma en una enseñanza viva para sus discípulos. Él educa su mirada, les muestra que deben aprender a ver lo que no brilla, lo que se esconde, lo que no genera ovaciones. La pedagogía de Jesús consiste precisamente en enseñar a descubrir lo invisible. En un mundo saturado de apariencias, de competencia, de exhibición, Jesús señala lo que nadie vio. Y en este acto educativo les revela a sus discípulos, y también a nosotros, que la verdadera espiritualidad no está en lo que impresiona, sino en lo que nace de un corazón fiel. Jesús no critica la ofrenda de los ricos, pero sí les muestra a los discípulos que la mirada de Dios no se detiene en la cantidad, sino en la calidad del corazón que se entrega. Su pedagogía consiste en cambiar radicalmente la forma de mirar, para que sus seguidores aprendan a valorar lo que el mundo desprecia y a descubrir la grandeza escondida detrás de los gestos sencillos. La fuerza espiritual de la debilidad humana. En la viuda pobre se encuentra un misterio profundo. La fuerza que brota de la debilidad. No es su pobreza lo que la hace fuerte, sino la valentía con la que decide entregarlo todo. En la fragilidad humana existe un potencial espiritual inmenso. Siempre que la persona decida abrirse a Dios. Jesús muestra que la debilidad no es un obstáculo, sino un lugar donde la gracia se hace visible. La viuda vive en un estado de vulnerabilidad extrema. Pero esa misma vulnerabilidad se convierte en fuente de una entrega total. Para quien vive desde la lógica humana, esto es incomprensible. Pero para Dios es el espacio donde lo divino actúa con libertad. La debilidad aceptada, asumida y entregada, se convierte en una plataforma donde el amor puede manifestarse con mayor pureza. La viuda pobre enseña que la fe más grande no surge de quienes lo tienen todo, sino de quienes, aun sintiéndose pequeños, se atrevan a confiar sin reservas. La verdad interior por encima de los gestos exteriores. El gesto de la viuda invita a examinar la verdad interior que guía los actos humanos. Muchas veces la vida espiritual puede quedar reducida a rituales externos. Actos visibles, servicios públicos, palabras bien dichas. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la verdad de la persona no se mide por sus gestos exteriores, sino por la intención profunda que los mueve. La viuda no necesita ser vista. Su verdad interior basta para que su acto sea grande. Jesús enseña que la fe auténtica no necesita adornos, ni discursos, ni ceremonias elaboradas. Lo que realmente importa es lo que hay en lo profundo, arde sin que nadie lo vea. Esta llamada a la verdad interior confronta a todo creyente, invitándolo a revisar desde qué lugar nacen sus actos. ¿Se vive para agradar a otros? ¿Se busca reconocimiento? ¿O se actúa desde un amor sincero? La viuda pobre muestra que la fe verdadera no vive de la apariencia, sino de la autenticidad del corazón. Cronómetro igual a 1300. El desprendimiento como acto de libertad espiritual. Una de las enseñanzas más fuertes que brotan de este pasaje es la comprensión del desprendimiento como un acto de libertad. La viuda pobre es libre, aunque no lo parezca. No está condicionada por sus posesiones, porque no vive aferrada a ellas.
La libertad espiritual no depende de tener mucho o poco, sino de la relación que se establece con lo que se tiene. Jesús señala que los ricos dan desde lo que les sobra, porque lo que entregan no afecta su seguridad ni su estilo de vida. En cambio, la viuda da desde lo que necesita, lo que significa que su donación nace de una libertad más profunda. Ella no se deja dominar por el miedo a perder lo poco que tiene. Su desprendimiento es un acto que la libera del poder del dinero y la sitúa en una relación de confianza plena con Dios. Esta libertad espiritual es un desafío para quienes viven preocupados por acumular, retener o proteger bienes, porque Jesús muestra que la verdadera libertad nace del corazón que sabe confiar. El valor inmenso de lo que se entrega con sacrificio. Otro mensaje profundo del gesto de la viuda es el valor incalculable que adquiere aquello que cuesta. No es lo mismo dar lo que sobra que dar lo que duele. El sacrificio transforma el valor del don. Cuando se entrega algo que tiene un costo personal, no solo se da un objeto, sino una parte de uno mismo. Y eso es lo que la viuda hace. Su ofrenda lleva impresa su vida, su cansancio, su esperanza, su esfuerzo de cada día. Sus 2 monedas no son simples piezas de metal. Representan su existencia entera. Jesús reconoce este sacrificio silencioso y lo eleva como un ejemplo para todos. La vida espiritual crece cuando el amor lleva al sacrificio, no porque Dios necesite sufrimientos, sino porque el sacrificio purifica la intención y revela el amor verdadero. Lo que se entrega con esfuerzo adquiere ante Dios un valor que supera cualquier cantidad. Porque el sacrificio habla el lenguaje del amor auténtico. La fe que se manifiesta en lo cotidiano. El gesto de la viuda no ocurre en un momento extraordinario, ni en una situación excepcional, ni en medio de un milagro. Ocurre en la vida diaria. Ella simplemente acude al templo, como cualquier creyente, y realiza un acto de fe en lo que parece una rutina. Sin embargo, en ese acto cotidiano se manifiesta una fe de profundidad inmensa. Jesús enseña que la santidad no está reservada a momentos extraordinarios, sino que se construye en la fidelidad diaria, en los pequeños gestos, en las decisiones aparentemente sin importancia. La fe auténtica no se muestra solo en grandes eventos, sino en la constancia interior, que impulsa a obrar bien día tras día. La mirada compasiva que Jesús dirige a los pequeños. Jesús no solo observa a la viuda, sino que la acoge en su corazón. Su mirada es compasiva, tierna, comprensiva. Él reconoce su valor cuando nadie más lo hace. Esta mirada de Jesús revela su cercanía a los pequeños, a los que nadie ve, a los que no cuentan, a los que el mundo considera insignificantes. La viuda pobre representa a todas esas personas que han sido invisibilizadas, marginadas o descartadas. Y Jesús las coloca en el centro del mensaje del reino. Su compasión restituye la dignidad de los humildes y los vulnerables, recordando que para Dios no existen vidas pequeñas. Cada persona tiene un valor inmenso. Y cada gesto que nace del amo es digno de ser mirado con ternura. La mirada de Jesús sobre la viuda pobre es un anticipo del reino, donde los últimos son los primeros, y donde la verdad del corazón supera cualquier apariencia. Una invitación a valorar las contribuciones invisibles
La escena del templo también invita a reconocer las contribuciones invisibles de tantas personas que sostienen el mundo desde el silencio. En la sociedad, con frecuencia se exalta lo visible, lo que genera impacto, lo que produce aplausos. Pero Jesús muestra que lo verdaderamente valioso muchas veces ocurre lejos de las miradas. La viuda pobre simboliza a todos aquellos que dan sin que nadie lo note, los que perdonan en silencio, los que ayudan sin esperar gratitud, los que sostienen la fe en medio de las dificultades, los que trabajan con discreción, los que acompañan a otros sin recibir reconocimiento. El reino de Dios se construye, en gran parte, con estos gestos invisibles que sostienen la vida espiritual de muchos. Jesús nos invita a valorar estas contribuciones ocultas y a imitarlas, porque en ellas se manifiesta el amor verdadero. El misterio de la entrega total en lo pequeño. El gesto de la viuda pobre encierra un misterio que desborda cualquier interpretación superficial. Su entrega total no se explica desde la lógica humana, sino desde una dimensión espiritual, donde lo pequeño se transforma en grande. Su acto no solo es un gesto de generosidad, sino una revelación del modo en que Dios actúa. Desde lo oculto, desde lo discreto. Desde aquello que no parece capaz de mover nada. Sin embargo, en esos dos pequeños fragmentos de metal se esconde una fe más grande que muchas obras visibles. La entrega total en lo pequeño es un recordatorio de que lo grandioso ante Dios no se mide en cantidades, sino en el amor que se deposita dentro del acto. Es un misterio porque parece insignificante, pero Jesús lo pone en el centro para mostrar que los caminos de Dios se descubren en la simplicidad de lo que el mundo no valora. La grandeza espiritual que nace del corazón vacío de sí mismo. La viuda pobre ofrece un corazón que no se aferra a nada. Su grandeza espiritual nace de la capacidad de vaciarse, de no reservarse nada, de no protegerse del todo, sino de ofrecerse sin restricciones. Este vaciamiento interior es una de las actitudes más difíciles del camino espiritual, porque invita a renunciar a la necesidad de control, seguridad o autosuficiencia. La viuda no se aferra a las monedas que representan su sustento inmediato, porque su verdadera fortaleza no está en ellas, sino en la fidelidad de Dios. Su desprendimiento no es un acto imprudente, sino un acto de confianza radical que permite que Dios ocupe el lugar central. El corazón vacío de sí mismo se convierte así en un espacio donde la gracia puede actuar con libertad. Esa grandeza espiritual no necesita ruidos, ni títulos, ni reconocimiento, sino simplemente un alma dispuesta a confiar. La paradoja del reino revelada en la fragilidad humana. Jesús aprovecha la fragilidad de la viuda para revelar la paradoja del reino. Que los más pequeños poseen una grandeza escondida. Y que los más vulnerables pueden ser los más fuertes espiritualmente. La fragilidad humana, lejos de ser un límite, se convierte en un terreno fértil para la acción de Dios. La viuda no aparece como una heroína, sino como una mujer marcada por la pobreza y la soledad. Y sin embargo, en esa fragilidad se manifiesta un acto de fe que supera a los poderosos. La paradoja del reino consiste en que lo que parece insignificante se vuelve la clave del mensaje de Jesús. La viuda se convierte en un signo vivo de que Dios elige lo frágil
para revelar su fuerza, lo pequeño para manifestar su grandeza, y lo oculto para mostrar la verdad del Evangelio. En esta paradoja se descubre el corazón de la fe cristiana. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. La autenticidad que supera los estándares sociales. En esta escena del templo se confrontan dos modelos de existencia. Quienes viven basados en estándares sociales. Y quienes actúan desde la autenticidad del corazón. Los ricos, aun dando grandes cantidades, se mantienen dentro del marco social de prestigio, apariencia y reconocimiento. Su gesto, aun siendo generoso, no transforma su vida interior porque no implica renuncia ni sacrificio. La viuda pobre, en cambio, no actúa para ser vista, ni para encajar, ni para buscar aprobación. Ella vive desde la autenticidad absoluta, desde la verdad desnuda del corazón. Jesús enseña que la autenticidad tiene un valor inmenso ante Dios porque revela el verdadero centro desde el cual actúa la persona. Cuando se vive para agradar a los demás, la vida se dispersa en múltiples máscaras. Cuando se vive desde la autenticidad, la vida se unifica en una verdad profunda. La viuda pobre invita a despojarse de las apariencias para abrazar una vida más libre, más honesta y más plena. La humildad como puerta de acceso al rostro de Dios. La humildad de la viuda no es simplemente una postura moral, sino la puerta que permite descubrir el rostro de Dios. La humildad no consiste en sentirse menos que los demás, sino en reconocerse necesitado de Dios y abierto a su acción. La viuda se reconoce pequeña, vulnerable y dependiente, pero en lugar de paralizarla, esa conciencia la moviliza hacia la confianza. Su humildad le permite acercarse al templo no como quien exige algo, sino como quien se entrega sin reservas. Ese corazón humilde toca el corazón de Dios porque refleja la verdad de la condición humana. Jesús resalta esta actitud como modelo para sus discípulos, porque solo desde la humildad se puede mirar a Dios sin filtros y dejar que Él ilumine la vida. La humildad es la puerta estrecha por la que se entra al reino. Y la viuda pobre ya la atravesó. Una fe que abraza la incertidumbre sin temor. La viuda pobre entrega su sustento y, con ello, abraza la incertidumbre del día siguiente. Este acto revela una fe que no depende de garantías humanas. Una fe que se atreve a caminar en la oscuridad, confiando en que Dios no abandona. Abrazar la incertidumbre es uno de los desafíos más profundos de la vida espiritual. No se trata de vivir sin responsabilidad, sino de reconocer que la seguridad última no proviene de las riquezas ni de las previsiones humanas, sino de la providencia divina. La viuda encarna esta valentía espiritual, que se atreve a confiar sin ver, a avanzar sin certezas humanas, a vivir desde la convicción de que Dios es fiel, incluso cuando todo parece incierto. Esa fe madura y audaz se convierte en una escuela para todos los creyentes que desean vivir con serenidad, incluso en medio de lo desconocido. La ofrenda que nace de la experiencia del sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida, y en la viuda pobre se intuye una historia marcada por pérdidas, carencias y soledades. Sin embargo, ese sufrimiento no la ha endurecido ni la ha llevado a encerrarse en sí misma. Al contrario, su dolor parece haber purificado su corazón
y lo ha orientado hacia Dios. De su experiencia nace una ofrenda que no proviene de la abundancia, sino de la vulnerabilidad, la invitación a una espiritualidad del silencio y la discreción. La viuda no pronuncia ninguna palabra, no realiza ningún gesto extraordinario. No reclama la atención de nadie. Su espiritualidad es silenciosa, discreta, profunda. En una cultura marcada por la necesidad de exhibir, de hacer notar, de demostrar, su actitud es un desafío radical. La espiritualidad del silencio no es pasividad, sino profundidad. Es vivir desde una relación interior con Dios, que no necesita validación humana. Muchas veces la vida espiritual se debilita por el ruido interior, por la necesidad constante de resultados visibles o de aprobación. La viuda pobre enseña que lo más sagrado ocurre en el silencio del corazón, donde la persona se encuentra cara a cara con Dios. Esa espiritualidad del silencio permite que la fe se purifique de intereses secundarios y se convierta en una relación auténtica con el Creador. En su discreción está su grandeza. La mirada de Jesús como consuelo para quienes sienten que su vida es pequeña. La mirada de Jesús dirigida a la viuda pobre tiene un valor inmenso. Para todos aquellos que sienten que su vida no cuenta, que sus esfuerzos son pequeños, que sus actos pasan desapercibidos. Jesús muestra que cada gesto, por pequeño que sea, tiene un valor eterno cuando nace del amor. Su mirada consuela a quienes viven en la sombra, a quienes no reciben aplausos, a quienes luchan en la vida cotidiana sin reconocimiento. El Señor muestra que Él ve, que Él nota, que Él valora lo que los demás no ven. Esta mirada de Jesús restituye dignidad a quienes se sienten olvidados y los invita a reconocer que su vida tiene un sentido profundo ante Dios. En ese reconocimiento se encuentra un consuelo que transforma las heridas interiores y devuelve esperanza a quienes caminan con el peso de la invisibilidad. El acto de la viuda como escuela de libertad para el discípulo. La escena del templo no es solo una observación, sino una escuela. Jesús está formando a sus discípulos para que aprendan a vivir con libertad interior. La viuda pobre no está dominada por el miedo, el cálculo o la necesidad de asegurar su futuro. Ella vive desde la libertad que nace de confiar plenamente en Dios. Para el discípulo, seguir a Jesús implica aprender esa misma libertad. No se trata de renunciar a la responsabilidad, sino de soltar las cadenas interiores que atan el corazón a las riquezas, al prestigio o a la comodidad. La libertad espiritual permite vivir con serenidad, sin ansiedad por el mañana, sin esclavitud a lo material. La viuda enseña esta libertad no con palabras, sino con su acto puro y total. Ella es maestra sin pretenderlo, guía sin hablar, luz sin hacer ruido. El valor espiritual de lo pequeño como camino de santidad. En esta escena, Jesús hace visible una gran verdad espiritual. Lo pequeño basta para construir santidad. No se necesitan gestas heroicas ni obras monumentales. Basta un corazón dispuesto. La santidad cotidiana se edifica con pequeños actos, con decisiones humildes, con la capacidad de amar en lo mínimo. La viuda pobre encarna esta espiritualidad, que no exige grandeza visible, sino profundidad interior. Cada persona puede caminar este camino, sin importar su situación.
Porque la santidad no depende de los recursos, sino del corazón. Lo pequeño, cuando se hace con amor, transforma la vida y deja una huella eterna delante de Dios. Así, la viuda se convierte en un modelo universal de cómo la vida ordinaria puede convertirse en un camino extraordinario de unión con Dios. Un evangelio que honra a los últimos. La escena de la viuda pobre revela un evangelio profundamente inclinado hacia los últimos, hacia aquellos que no aparecen en las listas de importancia del mundo. Jesús no solo mira a la viuda, sino que la honra, la dignifica y la coloca como ejemplo para todos. En una sociedad donde la importancia se mide por el dinero, la posición, el poder o la visibilidad, Jesús vuelve a cambiar los criterios. En su evangelio, los últimos son maestros. Los humildes son guías, y los pequeños se convierten en el centro. Esta inversión de valores no es un simple gesto simbólico. Es una declaración de cómo Dios ve la realidad. La viuda, considerada insignificante por la sociedad, se convierte en protagonista del mensaje del reino, mostrando que la verdadera grandeza no la otorga el mundo, sino Dios. El amor que se vuelve obediencia confiada. La viuda pobre vive desde un amor que no resiste, que no calcula y que no pone condiciones. Su gesto es una forma de obediencia confiada, un sí interior, que se expresa en la entrega de lo que posee. Esta obediencia no surge del miedo, ni del deber impuesto, sino del amor profundo hacia Dios. La obediencia auténtica es fruto de un corazón que se siente amado y que, por amor, responde con generosidad. La viuda, al depositar sus monedas, vive esta obediencia plena, que nace del amor y no de la obligación. Jesús la presenta como ejemplo porque su acto revela que la obediencia verdadera no es sumisión ciega, sino respuesta amorosa a la fidelidad divina. Esta obediencia confiada es el camino de quienes desean vivir desde la voluntad de Dios. No como carga, sino como camino de plenitud. La pureza del corazón como clave del Evangelio. El Evangelio siempre ha enseñado que Dios mira el corazón. Y la viuda pobre lo confirma de manera luminosa. Su pureza interior es lo que hace valiosa su ofrenda. Esa pureza consiste en actuar sin doble intención, sin buscar recompensa, sin mezclar el don con la necesidad de reconocimiento. Es actuar con un corazón que desea ser auténtico ante Dios, sin máscaras ni apariencias. La pureza del corazón no consiste en perfección moral absoluta, sino en transparencia, sinceridad y deseo de vivir para Dios. La viuda pobre no es perfecta en una vida llena de seguridades, pero su gesto revela una pureza radiante, que supera cualquier sacrificio visible. Jesús honra esa pureza porque es el fundamento del reino. Solo los puros de corazón pueden comprender el misterio del amor divino, ya que su mirada es clara y su intención es recta. El perfume espiritual del sacrificio oculto. Hay sacrificios exteriores que llaman la atención, que generan admiración, que parecen grandes a los ojos del mundo. Pero hay sacrificios interiores que solo Dios conoce. Sacrificios que no tienen aplausos. Sacrificios que nadie ve. Sacrificios que solo el alma experimenta en silencio. Y estos sacrificios ocultos son los más valiosos, porque brotan de un corazón que ama en lo profundo, que ofrece lo que le cuesta, que renuncia en el silencio,
que se entrega sin testigos, que sirve sin reconocimiento. Y el gesto de la viuda es un perfume espiritual que sube directamente al corazón de Dios. Porque es la expresión más pura de un amor que no necesita ser visto para ser verdadero. Un amor que no necesita ser reconocido para ser grande. Un amor que no necesita ser aplaudido para ser eterno. Y cuando comprendemos esto, empezamos a valorar nuestras propias renuncias ocultas sabiendo que Dios las recibe como ofrendas preciosas. La viuda como símbolo de una iglesia humilde y fiel. En esta escena, la viuda también representa la identidad espiritual de todos aquellos que caminan con fe en medio de dificultades, que luchan sin perder la esperanza, que perseveran sin tener seguridades, que creen incluso cuando no entienden, que se mantienen fieles incluso cuando todo parece escaso. Y en ella se puede ver reflejada la iglesia humilde, silenciosa, perseverante. Aquella que no necesita grandezas externas para ser auténtica. Aquella que se sostiene en la fe. Que vive del amor, que se alimenta de la esperanza. Aquella que no teme perder porque sabe que su tesoro está en Dios. Y este simbolismo nos invita a sentirnos parte de una comunidad que, como la viuda, aprende a confiar, a entregar, a amar. Y a permanecer firme incluso cuando el camino es difícil. Porque allí donde un corazón pequeño confía plenamente, Dios hace cosas grandes. Un modelo que transforma nuestro modo de amar. La viuda no es solo un ejemplo de generosidad. Es un modelo profundo que transforma nuestra manera de amar. Porque nos enseña a ofrecer lo mejor de nosotros incluso cuando estamos cansados. Incluso cuando sentimos que tenemos poco. Incluso cuando la vida nos ha dejado vacíos. Porque amar no es dar de lo que sobra, sino de lo que somos, no es compartir lo que no necesitamos, sino poner el corazón en cada gesto. Y cuando aprendemos esto, nuestros actos cotidianos adquieren una nueva dimensión. Porque ya no se trata solo de ayudar, sino de ofrecer la vida. Ya no se trata solo de hacer obras buenas, sino de convertir el amor en estilo de vida. Ya no se trata solo de cumplir, sino de entregarse desde dentro. Y esa transformación interior nos conduce a una espiritualidad más madura, más real, más auténtica. El camino que nos invita a ofrecer nuestra propia vida. Este pasaje no solo nos habla de la viuda, sino que nos habla de cada uno de nosotros. Porque Dios nos invita a ofrecer nuestra propia vida con la misma sinceridad, con la misma entrega, con la misma confianza, con la misma humildad. Y eso significa entregar nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras alegrías, nuestras fuerzas, nuestros sueños, porque cuando todo se ofrece, todo se transforma, y cuando todo se entrega, todo se ilumina, y en esa entrega total descubrimos que Dios nunca se deja ganar en generosidad, que Él multiplica lo que damos, que Él llena lo que vaciamos, que Él sostiene lo que soltamos, y que Él hace fecundo todo gesto que realizamos con amor. Y así el corazón aprende que la vida misma es una ofrenda, un don, una oportunidad para amar, para servir y para confiar. La entrega que despierta el corazón a una nueva manera de vivir. Cuando un alma se atreve a entregar lo que considera esencial,
Algo profundo se despierta dentro de ella. Porque esa entrega no es solo un gesto material, sino un movimiento interior que rompe cadenas, que abre espacios, que ilumina zonas que estaban ocultas. Y así como la viuda abrió su corazón para ofrecer lo poco que tenía, así también Dios nos invita a abrirnos a una vida distinta. Una vida donde la generosidad no depende de abundancia, sino de confianza, una vida donde la libertad no depende de lo que poseemos, sino de aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar. Una vida donde el amor no se mide por resultados visibles, sino por la sinceridad de la intención. Y allí, en esa apertura profunda, comienza un camino de transformación interior que cambia la manera de mirar, de pensar, de sentir y de vivir cada día. El secreto espiritual de dar sin esperar nada a cambio. El gesto de la viuda revela uno de los secretos más hermosos del crecimiento espiritual. El verdadero amor da sin exigir, sin reclamar, sin esperar recompensas. Porque el amor que depende de lo que recibe deja de ser amor y se convierte en transacción. Pero el amor que se entrega gratuitamente tiene la libertad y la pureza que nace de Dios. Y en ese dar sin esperar nada, el corazón se ensancha, la vida se vuelve más ligera. Las cargas se hacen más llevaderas. Y el alma se abre a recibir gracias que no se buscan. Porque Dios responde a la generosidad sincera de una manera que el mundo no comprende. De una manera silenciosa, profunda, constante. Y ese movimiento interior transforma la vida entera, permitiendo que cada acto, por pequeño que parezca, se convierta en un puente hacia una mayor unión con Dios. La pequeñez que contiene un amor inmenso. Muchos miraron a la viuda y vieron solo una pequeña moneda, algo insignificante. Algo que casi no valía la pena mencionar. Pero Jesús miró más allá de lo visible. Y contempló la inmensidad del amor que contenía ese gesto. Porque hay cosas pequeñas que son enormes en el corazón de Dios. Hay gestos humildes que el cielo celebra como ofrendas gigantes. Hay palabras tranquilas que sanan más que discursos largos. Y hay silencios que dicen más que los aplausos. Y esta escena nos invita a redescubrir la grandeza escondida en lo cotidiano. A valorar lo que parece simple. A honrar lo que parece mínimo. A reconocer que una vida entera puede quedar contenida en un gesto aparentemente insignificante. Y que Dios no se fija en la magnitud del acto, sino en la profundidad del amor que lo inspira. La fortaleza que nace del desprendimiento. El desprendimiento no debilita. No empobrece, no hace perder fuerza. Sino que genera una fortaleza profunda. Que proviene de la libertad interior. Porque cuando el corazón deja de depender de lo que tiene, nada puede derribarlo. Ninguna pérdida puede destruirlo. Ninguna carencia puede robarle la esperanza. Y la viuda es símbolo de esa fortaleza escondida en los corazones humildes que se aferran a Dios más que a los bienes materiales. Y esta fortaleza no se construye en un día, sino en un camino de fidelidad, de lucha, de fe cotidiana. De pequeñas renuncias que van modelando el alma hasta convertirla en un espacio firme, estable y confiado, donde Dios puede reposar. Y desde donde puede actuar con mayor fuerza. El gesto que habla de una confianza radical. La viuda no ofreció lo que le sobraba,
Ofreció todo lo que tenía para vivir. Y ese gesto habla de una confianza radical. Una confianza que trasciende la lógica humana. Porque nadie entrega su sustento si no está plenamente convencido de que Dios no abandona, de que Dios sostiene. De que Dios actúa incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Y esa confianza radical es el llamado profundo que este pasaje nos dirige, invitándonos a examinar si realmente creemos en la providencia divina o si solo decimos creer, si confiamos de verdad. O si todavía guardamos reservas por temor. Si estamos dispuestos a soltar o si seguimos aferrados a seguridades humanas, porque solo cuando confiamos de manera radical descubrimos la verdadera fuerza de Dios actuando en nuestras vidas. La luz que revela lo que hay en lo más profundo del ser. El gesto de la viuda expone, como una luz poderosa, lo que hay en lo más profundo del ser humano. Porque en ese acto queda revelado su corazón, su intención, su amor, su confianza, su historia completa, y cuando Jesús la mira, ilumina esa profundidad, que muchas veces permanece escondida incluso para nosotros mismos, y esa mirada divina nos invita a permitir que Dios revele lo que escondemos, lo que tememos, lo que nos condiciona, lo que nos duele, porque solo cuando la luz penetra hasta las raíces, el corazón puede transformarse, puede sanarse, puede desprenderse de aquello que lo oprime, y puede ofrecerse con mayor libertad. Y este pasaje nos enseña que la luz de Dios no viene para juzgar, sino para purificar y para levantar lo que estaba caído. La necesaria humildad para reconocer nuestra pobreza. La viuda no pretendió parecer rica. No buscó impresionar, no trató de ocultar su pobreza. Porque entendía que Dios no desprecia la fragilidad, sino que la abraza, no rechaza la pobreza, sino que la transforma. Y este reconocimiento humilde de la propia pequeñez es una de las actitudes más difíciles para el ser humano. Porque solemos cubrir nuestras carencias con máscaras, con apariencias, con discursos. Pero Dios nos invita a acercarnos a Él tal como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras heridas, con nuestras inseguridades. Porque solo desde la verdad profunda del corazón puede surgir una relación auténtica con Dios. Y la viuda nos recuerda que no debemos temer mostrarnos pequeños. Porque en esa pequeñez es donde Dios realiza sus obras más grandes. El gozo espiritual que nace de darlo todo. Cuando el corazón se vacía de sí mismo, para entregarse por completo, experimenta un gozo que no proviene del mundo. Un gozo que no depende de circunstancias. Un gozo que no nace del reconocimiento, sino de la paz interior de saber que se ha amado de verdad. Y este gozo espiritual es uno de los frutos más bellos de la entrega total. Porque quien da todo lo que es descubre una libertad que no conocía. Una alegría serena que se queda. Una plenitud que no necesita adornos, y la viuda, aunque pobre materialmente, era rica en ese gozo que nace de confiar y de ofrecer. Y esa riqueza interior es la que el Evangelio nos invita a buscar, a cultivar, a abrazar, porque el gozo de dar es más profundo que el gozo de recibir. Y permanece incluso cuando todo lo externo se desvanece. La memoria eterna de los gestos que se hacen por amor. El mundo olvida con facilidad.
Los seres humanos pasan por alto los gestos más nobles. Muchas cosas se pierden en el tiempo. Pero todo acto hecho desde el amor permanece grabado en la memoria de Dios. Y esta escena de la viuda es prueba de ello. Porque su gesto, pequeño para muchos, escondido para casi todos, quedó inscrito en la eternidad. Como ejemplo y como enseñanza. Y así también sucede con las obras que tú realizas en silencio. Esas que nadie ve, esas que nadie agradece. Esas que realizas desde la fe profunda. Porque Dios las recoge, las valora, las guarda, y actúa a través de ellas. Y esta certeza nos consuela. Nos anima y nos impulsa a seguir ofreciendo amor. Porque nada que se hace desde el corazón se pierde. Nada queda sin fruto. Nada queda sin ser visto por los ojos divinos. La mirada que no condena sino que sostiene. En este momento decisivo, cuando la humanidad parece haberse inclinado hacia la burla y la indiferencia, surge una mirada distinta, que no responde al juicio con dureza, ni a la humillación con desprecio, sino que sostiene silenciosamente el dolor del inocente. Esta mirada, que nace desde el interior del corazón humano, que todavía es capaz de reconocer la verdad, se convierte en un rayo que atraviesa las tinieblas del odio. Allí se revela que incluso cuando muchos se alejan o se cierran, siempre existe alguien que, tocado por la gracia, es capaz de ver más allá de las apariencias y descubrir la hondura del amor que se entrega. Y ese corazón despierto es el que comienza a abrir el camino hacia la esperanza, porque reconoce que no es la fuerza ni la grandeza externa lo que salva, sino la entrega silenciosa que transforma desde dentro. El contraste entre el rechazo y la apertura. Mientras unos corazones se endurecen y utilizan la burla como una máscara para tapar su propia incapacidad de acoger la salvación, otros se abren lentamente al misterio que se despliega ante ellos. Ese contraste nos recuerda que en cada persona hay un punto decisivo en el que debe elegir entre cerrar el corazón para no sentir o dejarse tocar por la verdad que interpela. El crucificado no impone nada, no obliga a nadie. Simplemente se ofrece con un amor que desarma. Y es esa mansedumbre la que hace que algunos finalmente reconozcan que no pueden permanecer indiferentes. Ante la misma escena, unos se cierran más y otros se abren más, mostrando que el encuentro con el amor verdadero siempre provoca una decisión. La palabra que nace desde la humildad. En el corazón del hombre que suplica. Con humildad se hace visible la obra de la gracia. Porque éste reconoce que no tiene méritos propios. Que no se presenta con máscaras. Que no pretende defenderse ni justificarse. Su palabra es una súplica sencilla, nacida desde lo más profundo de la conciencia que descubre que hay alguien más grande frente a él. Alguien que puede transformar incluso los escenarios más oscuros. Este gesto nos revela que la verdadera grandeza no está en aparentar perfección ni en ocultar errores, sino en reconocer la necesidad que tenemos de ser tocados por la misericordia que sana, restaura y vuelve a levantar. El Evangelio como llamada a una fe más madura. Esta escena nos invita a pasar de una fe superficial a una fe profunda. La fe superficial da desde la comodidad. La fe madura da desde la entrega.
La fe superficial se sostiene mientras todo está en orden. La fe madura permanece firme aún en la carencia. La viuda no se queja, no se compara, no exige. No negocia con Dios. Simplemente confía. Su gesto se convierte en una llamada a crecer espiritualmente. A no quedarnos en la religiosidad de costumbre, sino abrirnos a la experiencia plena de confiar totalmente en Dios. Es una invitación a dejar atrás la fe infantil, que siempre espera seguridades, para abrazar una fe adulta que entrega incluso cuando duele. Un corazón generoso reconoce sus propias bendiciones. Para dar desde la pobreza se necesita reconocer que todo es gracia. La viuda no actúa desde la miseria espiritual, sino desde una abundancia interior. La certeza de que Dios ha estado con ella en los momentos más difíciles. Quien reconoce sus bendiciones se vuelve capaz de compartir incluso en la escasez. La generosidad de la viuda nace de un corazón agradecido, no amargado. La gratitud transforma la mirada y libera el corazón para dar. Su ejemplo nos invita a dedicar tiempo para reconocer las gracias que Dios derrama en nuestra vida. Porque solo quien se siente bendecido puede bendecir. La viuda no se deja llevar por la lógica del miedo, sino por la lógica del agradecimiento. Lo esencial no se mide en números sino en entrega. Jesús rompe toda lógica matemática cuando valora la ofrenda de la viuda como más que las grandes cantidades de otros. Esto nos recuerda que lo esencial en la vida espiritual no se mide en cifras, cantidades o resultados visibles. Se mide en entrega, disposición interior, calidad del corazón. Muchas veces nos obsesionamos con medirlo todo, con calcular, con controlar. Pero la vida espiritual no funciona así. Dios mira la intención, la disponibilidad, el sacrificio, el amor. La viuda nos invita a vivir desde esta lógica divina donde lo pequeño puede ser grande. Y lo aparentemente grande puede ser pequeño si no nace de un corazón sincero. La pobreza como lugar donde Dios se manifiesta. En el pensamiento del Evangelio, la pobreza no es solo carencia material, sino un espacio donde Dios se hace presente de manera especial. La viuda representa ese misterio. En su pobreza se revela la grandeza de Dios. Allí donde el ser humano siente que no tiene nada, Dios deja ver que lo tiene todo. La viuda, con su gesto humilde, nos muestra que la pobreza puede convertirse en un camino de gracia, de purificación y de confianza profunda. Nos enseña que Dios privilegia a los pequeños, a los olvidados, a los que viven sin apoyos humanos. En la pobreza, la fe florece con una fuerza que no se explica desde lo humano. La entrega que nace del silencio interior. La viuda nos enseña el valor del silencio. Ese espacio sagrado donde el corazón dialoga con Dios sin palabras. Muchas personas llegan al templo acompañadas por el ruido interior de sus preocupaciones, ambiciones o proyectos. Pero la viuda llega con un corazón limpio, abierto, dispuesto. No hace discursos, no busca convencer a nadie. No pretende mostrar nada. Su silencio interior es el terreno fértil, donde brota un acto puro de entrega. Ese silencio es profundo porque no es evasión, sino confianza total. Cuando el corazón está en paz, puede entregar lo poco o lo mucho con libertad. Su acto nos invita a cultivar ese silencio,
que nos permite reconocer qué cosas en nuestra vida debemos entregar, cuáles debemos purificar y cuáles debemos dejar ir para que la gracia de Dios pueda actuar plenamente en nosotros. La mirada de Jesús que transforma lo ordinario en sagrado. Jesús observa a la viuda y con su mirada transforma un acto aparentemente común en un acto sagrado. Esto nos enseña que cuando Dios mira algo, lo eleva, lo dignifica y le revela su verdadero valor. La mirada de Jesús no es la de un observador curioso. Es la mirada de un corazón que conoce lo profundo de las personas. Cuando Él mira, penetra en las intenciones, en las historias, en las luchas ocultas. La viuda no se da cuenta de que está siendo observada por la mirada más amorosa que existe. Una mirada que acoge, comprende y valora lo que nadie considera importante. En nuestra vida cotidiana, también realizamos actos simples que, vistos por Dios, pueden convertirse en ofrendas sagradas. Un sacrificio, una palabra amable, un perdón, una ayuda discreta. La mirada de Jesús transforma lo ordinario en eterno. El valor espiritual del sacrificio. El gesto de la viuda demuestra que el sacrificio, cuando está unido a la fe, se convierte en una fuerza espiritual extraordinaria. No se trata de sufrir por sufrir, sino de ofrecer algo que realmente cuesta por amor y confianza. Su ofrenda no es grande por su tamaño, sino porque expresa una renuncia profunda. Un desprendimiento que nace de una convicción espiritual. El sacrificio orienta el corazón hacia Dios. Nos saca de la comodidad, nos purifica de egoísmos y nos abre a una gracia más grande. Muchas personas viven cuidando su comodidad, evitando cualquier renuncia. Sin embargo, la espiritualidad cristiana siempre ha enseñado que el sacrificio sincero es un camino de crecimiento. La viuda nos recuerda que cada renuncia hecha por amor tiene un valor inconmensurable ante Dios y deja una huella espiritual en nuestro interior. Una fe que no se basa en cálculos sino en abandono. La mayoría de las personas hacen cálculos antes de dar. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto puedo perder? ¿Qué tan cómodo quedo después de entregar algo? La viuda rompe esa lógica completamente. Ella no calcula, se abandona. Este abandono no es irresponsabilidad, sino fe pura. Se abandona en Dios porque sabe que Él la sostiene. Dios se convierte en su único capital, su única certeza, su única seguridad. Esta actitud es el corazón del Evangelio. Confiar más en Dios que en las seguridades humanas. Este abandono es difícil porque implica soltar el control. Renunciar a la obsesión de tenerlo todo asegurado. Pero la viuda demuestra que ese abandono total abre la puerta a una paz y una libertad que no se encuentran en ninguna otra parte. Vivir así requiere valentía espiritual. Una valentía que brota de la certeza de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. La pobreza que enriquece espiritualmente. La viuda es pobre en bienes materiales, pero rica en disposición interior. Su pobreza material se convierte en un espacio donde florece una riqueza espiritual inmensa. Muchas veces pensamos que la pobreza es un obstáculo, pero en el Evangelio se revela como un lugar privilegiado donde la fe se fortalece, donde la esperanza se vuelve más luminosa y donde la confianza en Dios se hace más pura. La pobreza nos obliga a depender más de Dios.
y menos de las seguridades del mundo. La viuda nos enseña que, aunque no podamos elegir las circunstancias de nuestra vida, sí podemos elegir cómo vivirlas. Ella transforma su pobreza en una oportunidad para expresar amor y confianza. Su gesto demuestra que incluso quien tiene poco puede poseer una riqueza espiritual inigualable. La profundidad de una entrega que nace del dolor. La ofrenda de la viuda no proviene de una vida fácil, sino de una historia severamente marcada por dificultades, pérdidas y renuncias. Sin embargo, es precisamente desde ese dolor, desde donde surge una generosidad más pura. A veces el sufrimiento encierra el corazón, pero en la viuda ocurre lo contrario, su dolor lo abre. Esta apertura revela una madurez espiritual, que no nace en tiempos de abundancia, sino en las horas de prueba, cuando el alma atraviesa dificultades. Aprende a soltar lo que pesa y a confiar en lo que permanece. La viuda, desde su pobreza, nos muestra que el dolor puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios, donde la fe se purifica y donde la entrega se vuelve más auténtica. Porque nace de una historia marcada por la persistencia y la esperanza. Una invitación a vivir desde lo esencial. La viuda, con su gesto, nos lleva a preguntarnos: ¿qué es lo realmente esencial en nuestra vida? ¿Qué cosas consideramos indispensables? ¿Y cuáles son prescindibles? Su acto nos invita a hacer una purificación interior, a distinguir entre lo que es realmente vital y lo que es solo accesorio. La sociedad impulsa a vivir acumulando, almacenando, temiendo perder lo que se tiene. Pero el Evangelio nos lleva en dirección contraria. Hacia la simplicidad, hacia la libertad, hacia la confianza. La viuda vive desde lo esencial porque sabe que lo único verdaderamente necesario es Dios. Todo lo demás pasa, se pierde o cambia. Lo esencial permanece, y cuando uno vive desde ese centro, todo se ordena. Las decisiones, las prioridades, las emociones. La vida se simplifica y se vuelve más plena. La fortaleza escondida detrás de un corazón frágil. A simple vista, la viuda parece frágil, vulnerable, necesitada. Sin embargo, Jesús revela que en ella hay una fortaleza espiritual inmensa. Su aparente fragilidad esconde un corazón firme, decidido, valiente. Esta escena nos invita a reconsiderar nuestra visión de la fuerza. La verdadera fortaleza no está en el poder, ni en la riqueza, ni en la influencia, sino en la capacidad de confiar cuando todo escasea. La viuda tiene una fortaleza que no nace del orgullo, sino de la fe, una fortaleza que no se anuncia, sino que se manifiesta en su entrega. Esto revela que la fragilidad humana, cuando se une a la gracia de Dios, se transforma en una fuerza incontenible, capaz de inspirar, sanar y transformar. La escena de la viuda pobre termina dejándonos una enseñanza que atraviesa el corazón, con la suavidad de lo sencillo, y al mismo tiempo la contundencia de lo eterno. Jesús nos invita a mirar como Él mira, a valorar como Él valora, a amar como Él ama. La viuda no pronuncia palabras, no exige atención, no solicita reconocimientos. Simplemente se acerca y entrega su ofrenda. Pequeña en apariencia, inmensa en significado. Ella se convierte en el reflejo de un corazón que sabe que, cuando se pone a Dios en el centro, todo lo demás se ordena.
Y este orden interior abre la puerta a una libertad que no necesita riquezas para sentirse plena ni seguridades para sentirse protegida. En su gesto silencioso descubrimos que la verdadera riqueza está en la confianza absoluta en Dios. Esa confianza que sostiene cuando las fuerzas fallan, que ilumina cuando las sombras aparecen, y que consuela cuando todo parece incierto. La viuda nos revela también que la verdadera grandeza del ser humano no está en lo que puede mostrar, sino en lo que puede entregar. Su vida probablemente marcada por dificultades no se vuelve excusa para retener, sino motivo para confiar aún más. Esta paradoja del Evangelio, la abundancia en la pobreza, la fortaleza en la fragilidad, la grandeza en lo pequeño, expone la profundidad del corazón humano. Cuando se deja conducir por la gracia, ella no da para impresionar, no da por costumbre, no da buscando recompensa. Da porque entiende que la vida es un don, que únicamente tiene sentido cuando también se dona. Y en esa entrega pura, sin filtros ni reservas, Jesús encuentra un eco perfecto de su propio amor. Ese amor que se dará plenamente en la cruz. Su gesto nos confronta sin violencia pero con verdad. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de ofrendas presentamos nosotros. ¿Damos lo que sobra o damos lo que verdaderamente compromete el corazón? ¿Nuestras entregas son gestos mecánicos o nacen de un amor que desea participar en la obra de Dios? La viuda nos enseña que la fe auténtica no se mide por la cantidad de bienes, sino por la profundidad de la entrega. Y esta entrega no siempre será material. Muchas veces será tiempo, paciencia, perdón, escucha, servicio. La moneda que Dios recibe no siempre tiene forma física. A veces es una renuncia callada, un esfuerzo sincero, un sacrificio íntimo, una oración que nadie ve. Cada uno de nosotros posee esas dos moneditas, simbólicas que representan lo más profundo de nuestra vida. Jesús nos invita a descubrir qué significan en nuestra historia concreta para poder ofrecérselas con sinceridad. Además, la viuda nos recuerda que Dios no mira como miran los hombres. Para Dios, el valor de una acción no se encuentra en su brillo exterior, sino en el amor escondido. Esta verdad es liberadora, porque significa que todos, sin excepción, podemos ofrecer algo valioso. No es necesario tener grandes talentos, grandes riquezas o grandes posibilidades para agradar a Dios. Lo único imprescindible es un corazón que se atreva a confiar. Y esta confianza nace precisamente en los momentos en que sentimos que tenemos poco. La pobreza, sea material o espiritual, no es un obstáculo para encontrarnos con Dios. Es una puerta abierta para una relación más profunda, más sincera y más transformadora. Finalmente, la escena de la viuda pobre nos invita a vivir desde lo esencial. En un mundo que constantemente empuja a acumular, temer, retener y asegurar, Jesús nos conduce al camino de la libertad interior. Allí donde el ser humano descubre que cuanto menos se aferra a las cosas, más se abre al amor. Cuanto menos depende de las seguridades externas, más descansa en la providencia divina. Cuanto menos acumula para sí, más espacio deja para que Dios actúe. Vivir así es caminar con la serenidad de quien sabe que la verdadera seguridad
no se encuentra en lo que se posee, sino en aquel a quien se pertenece. Por eso esta conclusión no es un cierre, sino una invitación. A mirar con los ojos de Jesús. A dar con el corazón de la viuda. A confiar con la libertad de los hijos de Dios. Que su ejemplo inspire cada una de nuestras acciones. Que su fe ilumine nuestras decisiones y que su entrega nos enseñe que incluso lo más pequeño, cuando se ofrece con amor verdadero, adquiere un valor eterno. Y que nosotros, como ella, podamos acercarnos al Señor sin temor, sin reservas, con esa humildad profunda que convierte toda vida en una ofrenda preciosa ante Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.